Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Comenzamos 24 horas central con una persecución policial. Vieron que les querían robar este camión, ahí está, y salieron a enfrentar a los delincuentes. Claro, los siguieron y luego en la carretera de Américo Vespucio, esto frente al terminal pesquero, uno de los sospechosos fue linchado y murió a los golpes. Ahora 3 hermanos están encarcelados por este crimen, mire. Ciudadanas no dejan de repetirse en el tiempo, pero hay algunas que son demasiado violentas. Lamentablemente dicen, quienes han participado de ellas, es la forma que tienen para hacer justicia. Pero esa sanción no corresponde que sea aplicada por un civil. Para eso están las leyes y los que deben hacerlas cumplir. Esas violentas agresiones se llaman linchamiento y son duramente castigadas. La detención ciudadana busca efectivamente parar la comisión de un delito flagrante. El linchamiento, por otro lado, lo que hace es tratar de infringir el máximo daño a una persona de manera colectiva. Opera fuera del margen de la ley. Quien hace una detención o retención no es procesado. Quien hace un linchamiento sí, porque es un delito. Y por eso es que 3 hermanos fueron detenidos este martes por supuestamente matar a golpes a un delincuente de 31 años. Todo comenzó cuando al menos 4 ladrones intentaban sustraer este camión. La alarma los hizo escapar, pero el dueño del vehículo los vio. Quien junto a sus hijos salen en persecución de estos individuos, a los cuales le dan alcance frente al terminal pesquero, donde comienzan a agredirlo con golpes de pie y un fierro. El supuesto ladrón murió en el lugar. Los 3 hermanos fueron formalizados por homicidio y quedaron en prisión preventiva. El padre relata su versión de cómo ocurrieron los hechos una vez que siguieron a los ladrones y cómo otras personas detuvieron a uno. Ya hay testigos que había otras personas que ya le habían pegado, lo habían detenido. O sea, ¿no fueron solo sus hijos los que lo agredieron? No, habían otras personas, sí. O sea, ¿usted cree que a lo mejor sus hijos no le dieron muerte a esta persona? No, mi hijo no le dieron muerte, no. Reconoce que sus hijos también pegaron, pero además dice que fueron ellos quienes llamaron a diferentes equipos de emergencia y a la policía para solicitar ayuda. Y todos esos registros están en mi teléfono. O sea, cuando vimos a este señor delincuente que estaba ahí, lo tratamos de ayudar después. Y que mi hijo esté detenido por algo que es casi injusto, porque es un delincuente que tiene prontuario, que tiene más de 10 detenciones. Esta no es la primera vez que por una detención ciudadana que termina el linchamiento, un delincuente es asesinado. El 2016 en San Bernardo, un padre y su hijo fueron detenidos. Pasaron de víctimas a victimarios. Habían sufrido un portonazo, pero junto a su padre decidieron no quedarse de brazos cruzados y seguir a los delincuentes en otro automóvil familiar, hasta este punto donde todo terminó en tragedia. El 2020 en Puente Alto a los vecinos se les pasó la mano con un delincuente que asaltó a una joven promotora. Ella solicitó ayuda, por lo que un grupo de vecinos amarraron al sujeto, presunto autor del ilícito, para luego darle golpes en diversas partes del cuerpo, lo que habría provocado la muerte de este sujeto. ¿Por qué las personas llegan a tal nivel de violencia con los ladrones? Se explica en muchos de los casos porque la sensación de inseguridad de las personas, la sensación de que acá no va a haber justicia, donde finalmente hay un miedo real también frente a la delincuencia. Castigo que según Marcelo Sánchez, la ciudadanía pretende aleccionar al ladrón, pero que no sirve, por el contrario, valida su actuar delictual. En el caso de estos 3 hermanos, ¿fueron sus golpes los que causaron la muerte del delincuente o fueron de aquellos que lo detuvieron? Esa respuesta la tendremos cuando concluya la investigación que lleva la Brigada de Homicidios. Bueno, más de 62.000 pagos del tercer retiro se han realizado en las últimas horas tras el adelanto de 3 administradoras de fondos que comenzaron a entregar los primeros dineros. Mientras el bono de 200.000 pesos, ese que es para las personas sin saldo, logró finalmente avanzar en el Congreso. A menos de una semana de que se iniciara el proceso, ya van miles de chilenos que recibieron el dinero de su tercer retiro de fondos. Hay personas que están cesantes, no están trabajando y yo creo que sería lo ideal que lo puedan cobrar antes de tiempo. Considero que está bien, que se ajusta en definitiva a la necesidad que tiene actualmente el país. Está bien, pues no necesitamos el dinero, así que
Está bien que las AFPs que lo puedan hacer antes. Indudablemente que bueno, porque realmente hace falta la plata. Inyección de recursos que comenzó el martes con 2 administradoras que se adelantaron. Este miércoles se sumó otra y se espera que a contar del jueves sean 4 en total las que paguen antes de los plazos establecidos en la ley. El primer grupo, que está siendo informado directamente por correo electrónico, corresponderá a una parte de los afiliados que solicitaron sus depósitos en cuenta 2. Hemos generado más de 1.400 cuentas voluntarias y hemos enviado a banco aproximadamente 60.000 solicitudes hasta el mediodía. Todos aquellos clientes que solicitaron depósito en cuenta 2 van a tener sus ahorros disponibles este jueves 6 de mayo. Un proceso que no ha tenido mayores complicaciones y que 4,8 millones de personas han solicitado. Donde sí ha habido tensión en los últimos días es en el Congreso. Este martes, la Comisión de Trabajo discutía el bono de 200.000 pesos para quienes producto de retiros hayan quedado con saldo cero, cuando con polémica se decidió suspender la sesión. La razón, ¿qué pasa con los que quedaron con dinero en sus cuentas pero menos de 200.000 pesos? Este miércoles fue el Ejecutivo quien presentó la solicitud. Si por otro lado usted no quedó en cero pero tiene menos de 200.000 pesos, se le pondrá el complemento para llegar a los 200.000 pesos de forma tal que ustedes puedan retirar. Una propuesta que volvió a ser discutida este miércoles y que fue aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados. Eso sí, una de sus indicaciones, la que detallaba un reintegro de los fondos, fue rechazada. Toda ayuda para las personas en tiempos de pandemia lo íbamos a tramitar con celeridad y con sentido de urgencia. Finalmente aprobado un proyecto que va a tener una cobertura expansiva de 3.552.000 personas. ¿Y qué pasará ahora? Vamos a esperar mañana jueves que este proyecto llegue al Senado y lo vamos a tramitar en lo que resta de esta semana. Compromiso de la presidenta del Senado para tener despachada la ley antes del viernes. Una vez que esto ocurra, el Estado tiene hasta 30 días de corrido para comenzar a pagar un bono que miles de chilenos estarán esperando para hacer frente a la pandemia. Alguien se hizo pasar por mí y sacó mi 10%. Esa es la grave denuncia que realiza un afiliado y abre el debate sobre la vulnerabilidad de las medidas de seguridad en este proceso. La administradora asegura que el posible fraude se produjo en una caja de compensación, donde un tercero abrió una cuenta a nombre de este afectado. Mire. Miré el correo y vi que me llegó un correo de mi AFP diciéndome, oye, ya estamos procesando tu tercer retiro. Yo dije, qué raro, yo no he pedido el tercer retiro. Y fue así como se encendieron todas sus alarmas. De inmediato Alejandro se contactó con su AFP para frenar la solicitud, pero se encontró con una sorpresa aún mayor. Y aproveché de preguntarle, ¿alguien habrá cursado otro retiro a nombre mío? Y sí, efectivamente eso ocurrió. El primer retiro lo hice yo mismo, el segundo retiro yo no quise hacerlo, pero alguien lo hizo a mi nombre. Alguien pidió los más de 4 millones de pesos que le correspondían y ordenó que se depositaran en una cuenta prepago de una caja de compensación. Yo ni siquiera sé lo que es una cuenta de prepago en una caja de compensación. Un fraude inédito, pero ¿cómo pudo ocurrir? ¿Por qué la AFP realizó el pago? ¿Cómo es el proceso de validación de las cuentas? Lo que la AFP hace es validar todos los datos bancarios que la persona ingresó, la cuenta corriente o la cuenta Vista o la cuenta RUT, lo que sea, lo valida con las instituciones financieras para ver si es de la persona que corresponde. Por normativa, las AFP pueden hacer los depósitos solo en cuentas personales y que hayan sido abiertas de forma presencial. AFP Capital cumplió con todos los protocolos y controles internos de seguridad. El eventual fraude por suplantación de identidad habría ocurrido en el proceso de apertura presencial de la cuenta de pago, tarjeta de prepago y no en la solicitud de retiro. Entonces esta persona que cometió el fraude tiene que haber ido personalmente, haberse hecho pasar por mí y tiene que haber dicho yo quiero abrir una cuenta corriente para llevarme esta plata. En ningún momento Alejandro perdió su carnet, pero dice pudo bastar tener una fotografía de su cédula para materializar el fraude. Si alguien tiene un carnet hoy día de otra persona, puede meterse a la web y decir quiero el retiro a esta cuenta que acabo de abrir a nombre de esta otra persona. Y eso es gravísimo. La cuenta prepago utilizada fue abierta en la caja de compensación Los Héroes. Allí se depositó el dinero y luego se giró en su totalidad. Este martes se recibieron los antecedentes. De esta manera se activaron inmediatamente nuestros protocolos y se dio inicio a la recopilación de antecedentes y al análisis de la información
pertinente al caso. Hasta ahora, la Superintendencia de Pensiones no se ha referido al caso. La AFP Capital atribuye responsabilidad a la Caja y Los Héroes dice que investiga el tema. Alejandro ya realizó la denuncia en la PDI y ahora solo espera que se encuentre a los responsables, se restituya su dinero y que los protocolos de seguridad realmente funcionen. Pero seamos honestos, hoy día los únicos que realmente hacen bien, pero muy bien la pega, fueron los delincuentes. Es frustrante, súper frustrante. Para muchos un caso aislado, pero que revela las vulnerabilidades de un sistema que hasta ahora había evitado este tipo de engaño y fraude. Por segunda vez fue detenido Camilo Castaldi, conocido como Tea Time y el ex integrante del grupo Los Tetas, quien nuevamente organizó una fiesta clandestina. El artista ya estaba con arresto domiciliario total por el mismo delito. Y la mirada de los cascos, puedo ver sus personas en su ojo y yo distingo las almas de su trabajo. Y lo más importante, el respeto. Sin duda fue una improvisación. Y yo, la verdad, sí, hoy en día ya se ríe la policía y me dicen a mí sí, yo le digo, son mi banda. Otra frase más, pero que no cayó para nada bien. Lo hecho estaba. Camilo Castaldi, ex vocalista de Los Tetas, otra vez en una fiesta fuera de norma. El problema es que es carrete, carrete, carrete y carrete. O sea, así no se puede vivir. O sea, y además estamos en una situación extrema. O sea, estamos en una pandemia, o sea, no me voy bien, o sea, no es martes, no hay problema. No, estamos en una pandemia. También conocido como Tea Time en el mundo artístico, fue detenido nuevamente por incumplir las normas sanitarias. Estaba junto a 4 personas celebrando su cumpleaños número 43. Fue denunciado por vecinos. Habían ruidos, por lo tanto, carabineros y seguridad ciudadana llegaron hasta su departamento. Una vez en el interior pudimos comprobar que él mantenía una fiesta en dicho domicilio. Es por ello que se activa el protocolo correspondiente. El tema que después de las 21 horas ya la fiesta o la celebración o situación particular que esté realizando la gente en el domicilio no puede ser permitida después de las 21 horas que es el horario de toque de queda. El cumpleaños lo realizó en su departamento en Providencia, comuna que se encuentra en fase 2. Castaldi cumplió con el aforo permitido, pero la fiesta se extendió después del horario del toque de queda de las 9 de la noche. Por lo tanto, los invitados debieron estar en sus casas a la hora de la fiscalización. De esta manera, el organizador fue detenido junto a un reincidente. Lo más importante es comprender que el toque de queda significa que a esa hora yo tengo que estar en mi casa. No puedo tener invitados. Antes del toque de queda, yo puedo invitar en fase 2, ¿cierto? Porque estamos hablando de fase 2. En fase 1, ni en el día ni en la noche. El cantante fue detenido el sábado 3 de abril por otra fiesta clandestina. Estaba con 5 personas, también en su departamento, pero en esa fecha había cuarentena. Quedó con arresto domiciliario total. Este miércoles fue formalizado por el mismo delito, infringir el artículo 318 de Salud Pública. El tribunal declaró legal la detención y todo el procedimiento policial realizado, con la agravante de ser la persona que convocó a la reunión social en su domicilio. El tribunal estimó proporcional mantener la cautelar de arresto domiciliario total en su domicilio. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Camilo Castaldi. Sin embargo, deberá mantener la misma cautelar. No podrá salir de su domicilio, donde ya por segunda vez realizó una fiesta clandestina después del toque de queda. Y lo más importante, el respeto. Ahora. Bueno, fíjese que con 3 detenidos, entre ellos el cantante urbano nacional Pablo Chili, así terminó una peligrosa persecución de un vehículo que tenía encargo por robo, el cual terminó chocando el sector de la dehesa. Esto es en Lo Barnechea. Estamos ya con Agustina Álvarez, que nos cuenta más detalles. ¿Cómo te va, Agustina? Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, una nueva polémica en la que se ve envuelto el cantante nacional de trap Pablo Chili. Recordemos que el artista se ha visto involucrado en varios antecedentes, en varias polémicas, principalmente por infringir las medidas sanitarias. Fue hace poco más de una semana cuando fue sorprendido participando en un evento en beneficio, esto en la comuna de La Granja, pero también, por ejemplo, en febrero también fue sorprendido, en este caso grabando un videoclip para una de sus últimas canciones. En este caso, el artista fue sorprendido
accedido al interior de un vehículo con encargo por robo. Todo esto en la comuna de Lo Barnechea. Vehículo con el que también presuntamente habrían participado para realizar diferentes hechos ilícitos, como por ejemplo robo tanto en la comuna de Lo Barnechea como comunas aledañas a esta del sector oriente de la capital. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Bueno, fue aproximadamente pasadas las 15 horas cuando este vehículo, en el cual se transportaban 3 personas, entre ellas el artista nacional, pasa por uno de los pórticos lectores de patente. Ahí es entonces cuando se encienden las alarmas, se le da aviso a Carabineros y comienza una persecución. Persecución que, hay que decirlo, fue bastante peligrosa porque en un momento también se da en contra al tránsito, esto en Avenida La Dehesa, una de las arterias principales de la comuna de Lo Barnechea y en donde transita muchísima gente diariamente. Finalmente, entonces, estas personas chocan con unos vehículos que se encontraban estacionados y se les pueden tomar como detenidos. Tenemos reacciones, pasemos a revisarlas. Destacar la herramienta tecnológica que tenemos también en la comuna, que son los pórticos lectores de patente. Justamente por encargo de Carabineros, esta placa patente se sube al sistema y hoy día, aproximadamente a las 14:50 horas, genera esta alerta mediante la cual se activan los protocolos de seguridad con Carabineros. No hacen caso a la presencia policial y se dan a la huida por diferentes intersecciones de la comuna, donde al llegar precisamente a esta calle, que es calle La Roble, ellos pierden el control del vehículo previamente al impactar 2 vehículos que se encontraban en el lugar y asimismo se procede a la detención de 3 personas adultas que se encontraban en el interior. Una nueva polémica entonces que envuelve al artista nacional de trap Pablo Chile por ir al interior de un vehículo con encargo por robo, por también darse a la fuga cuando intenta ser fiscalizado por Carabineros, todo esto en un vehículo de marca Jaguar. Mañana pasa control de detención, habrá que esperar entonces con qué cargo es formalizado el artista en compañía de sus otros 2 acompañantes. Bien, Agustina, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a revisar lo que está ocurriendo en Colombia, donde aumenta y empeora la crisis. Una semana de manifestaciones en varias ciudades que ya han dejado al menos 24 muertos. Ese es el balance de las protestas en Colombia en medio de una crisis sin precedentes para el gobierno de Iván Duque. Andrea Aguilar con la nota. De los bailes en las calles a los disturbios en las plazas y de las masivas marchas pacíficas a las muertes de manifestantes y a los ataques a la policía, así han transcurrido los últimos 8 días en Colombia, en el marco del llamado paro nacional. El malestar popular que se ha extendido como pólvora por decenas de ciudades ya dejó de ser hace varios días por la reforma tributaria que buscaba subir impuestos en medio de la crisis económica desatada por el COVID-19. Por eso es que el primer punto que le estamos exigiendo al gobierno del presidente Iván Duque es que desmilitarice las capitales del país. Pero las demandas sociales y las marchas masivas que se dan en las tardes quedan eclipsadas por los actos vandálicos que se desatan cuando cae la noche sobre las principales ciudades colombianas. La noche, sobre todo, es un escenario muy abrumador en Cali. A medida que va cayendo el sol, va llegando la zozobra en sectores populares. La ciudad de Cali se ha convertido en el epicentro de la violencia y de la represión contra los manifestantes y ha reportado la mayor cantidad de fallecidos, entre las 24 víctimas fatales que son reconocidas oficialmente. En la capital colombiana la tensión social también ha ido en aumento, al punto en el que un grupo le prendió fuego a una comisaría con policías adentro en el sur de Bogotá, en un hecho que ha sido rechazado por los defensores de derechos humanos y por los manifestantes. Apoyamos la protesta totalmente, pero la verdad es muy triste. Le dan a uno ganas de llorar, de ver lo que le hacen a estas personas. Las denuncias de casi 90 desaparecidos en el marco de las manifestaciones se suma al drama de decenas de familias que han perdido a alguno de sus miembros en las protestas o que han sufrido las heridas de la violencia. Entonces los policías se fueron para allá, los empezaron a golpear, a mi hermano mayor lo golpearon, le reventaron la parte del ojo, la espalda. La militarización de las ciudades y las denuncias de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden han movilizado también a los colombianos en el exterior y han sido rechazadas por la comunidad internacional. Estamos profundamente alarmados por los hechos que han ocurrido en la ciudad de Cali, en Colombia, en donde la policía ha abierto fuego contra los manifestantes que protestaban por la reforma tributaria.
También decenas de artistas han denunciado casos de violaciones de derechos humanos en sus redes sociales y han pedido que cese la violencia en contra de los manifestantes, entre ellos figuras como Shakira y Juanes. Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, pare ya la violación de los derechos humanos. Y le pido en especial al presidente Iván Duque y al gobierno de Colombia que proteja la vida de los manifestantes. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque insiste en la existencia de supuestos infiltrados terroristas en las manifestaciones. La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. Colombia se enfrenta a una oleada inédita y sostenida de protestas que no dan muestra de ceder ante los anuncios de diálogo por parte del gobierno, ni ante el retiro de la polémica reforma tributaria que fue el origen de un malestar que lleva décadas gestándose en el país cafetero. Bueno, y de regreso a nuestro país, atención con esta cifra porque la vacunación en Chile es un 28% más baja en hombres. Esto según un estudio liderado por la Universidad de Chile y que revela, comillas, el temor a posibles efectos adversos como una probable razón para no ir por las dosis respectivas. Más de 945.000 personas mayores de 50 años en Chile no se han vacunado contra el COVID-19. Eso a pesar de que por calendario ya les habría correspondido. La mayoría de ellos son hombres. Falta interés, netamente porque somos dejados los hombres y si nos dice la mujer no nos está cateteando detrás, uno no tiende a cuidarse por sí mismo. Debe ser por tema de salen a trabajar, no tienen tiempo. La semana pasada vine, pero vine un día martes y me dijeron no, que tenga que venir el día viernes. Y el día viernes no pude porque como me salió un trabajito, un pololito, no pude venir, sí que vine ahora, porque como mi pareja ya también se vino y yo para cuidarla a ella. Según un estudio liderado por la Universidad de Chile, en general la población de nuestro país tiene disposición a vacunarse y a pesar de que la mayoría de los hombres muestra interés en hacerlo, en la práctica son los que menos han ido por su inyección. Algunas razones responden incluso a estereotipos de género. Hombres tienden a postergar mucho más sus atenciones de salud. Esto se debe a temas relacionados con los roles que cumplen los hombres, habitualmente mucho más enfocados en el trabajo, en los cuales también el estar empleado de forma activa disminuye la posibilidad de que una persona se vaya a vacunar, ¿no? El análisis revela que el 18,5% de aquellas personas que no se han vacunado argumentan su decisión en los posibles efectos adversos. Otros aseguran no confiar en la efectividad o dudar de un inoculante que se desarrolló en tan poco tiempo. Afortunadamente, solo el 1% dice no querer recibirla por no confiar en las vacunas. Yo creo que tienen un poco de desconfianza con el tema de las marcas de las vacunas. Tenía miedo, pero cuando yo llegué acá a mi primera vacuna y vi que señoras más de edad mía venían por su segunda vacuna, yo dije, no, qué miedo, y no, nada, no te hace nada la vacuna, yo no he tenido ningún síntoma. El nivel socioeconómico también es un factor que influiría en la disposición a vacunarse y la población con mayor nivel de escolaridad es también la que más se vacuna. Lo cierto es que a pesar de los rezagados, nuestro proceso de vacunación ha sido tomado como ejemplo en el mundo y esta vez destacado por un analista del Financial Times. Según las estimaciones de John Barr Murdoch, Chile ha evitado más de 1.500 muertes por COVID gracias a los más de 8.290.000 vacunados que ya hay en el país. Eso equivale a haber prevenido 5.000 fallecidos en Reino Unido y 26.000 en Estados Unidos. Nos pone en la Liga Mundial en los primeros lugares. Yo creo que efectivamente cuando uno hace la correlación epidemiológica por número de habitantes, Chile se ubica con esos números entre los países desarrollados en términos de una política pública de salud exitosa. Para el analista estadounidense, lo que Chile ha hecho es dar un claro ejemplo de que las vacunas sí funcionan. Eso a pesar del impacto de la segunda ola y del colapso que han vivido las UCI, especialmente en abril. Números que de a poco se han ido revirtiendo. Sin embargo, todavía estamos trabajando con más de 4.500 camas activas, lo cual sigue siendo un récord histórico para nuestro país, es decir, 94-95% de ocupación, y una gran cantidad de estos, o la mayoría de estos, todavía son COVID. No es tiempo aún de bajar la guardia, hay que mantener las medidas sanitarias y seguir incentivando la vacunación. Un 44,8% de la población objetivo lo ha hecho, pero la meta es de un 80%.
Con heridas graves y compromiso de visión quedó una trabajadora sexual y activista trans que fue atacada desde un vehículo. La víctima recibió más de 100 perdigones en el cuerpo y en el rostro que la mantienen internada. Sentimos el ruido y lo de los balazos, salió un humo. La Isidora se tira al suelo tapándose los ojos inmediatamente y llenos de sangre. Y ahí nos dimos cuenta que todo le impactó a ella porque a mí me rozó algo muy pequeño en el brazo y a otra compañera también. Isidora Caris fue la víctima principal del ataque con arma de fuego ocurrido la noche del pasado lunes en la comuna de La Cisterna. Desde un vehículo particular, un sujeto disparó contra un grupo de trabajadoras sexuales. ¿Crees que fue un ataque dirigido? No, fue un ataque transfóbico, nada más. Puede haber sido a mí o a las otras compañeras. Yo de suerte me salvé, así que no fue algo premeditado. O sea, fueron a pegarle a las trans, a herirlas. Isidora recibió cerca de 100 perdigones en el cuerpo y rostro. Proyectiles que provocaron lesiones de carácter grave con compromiso de visión. Isidora en este momento no está bien. En realidad se puede decir que le estaban salvando un ojo que le quedaba. En realidad no sabemos nada más, no quiero decir que perdió el otro, pero está muy mal y está inconsciente, en realidad no sabe de lo que está pasando, de lo que está viviendo. Compañeras de Isidora denuncian una serie de ataques en el sector de Américo Vespucio con Aurora en La Cisterna, todos dirigidos contra mujeres trans que ejercen el comercio sexual, tal como quedó consignado en un reportaje de 24 horas emitido a fines del año pasado. Andrea, como llamaremos a esta trabajadora sexual, tiene varias marcas de perdigones en distintas partes de su cuerpo. ¿Tú estabas acá en la esquina? Sí, trabajando y con mi pistola, pam, los tiran, los perdigones. Para ellos un chiste, pero para una que le perjudica, pues sí, igual es peligroso. Lo que está sucediendo en las calles de La Cisterna es porque la única fuente de trabajo que tienen las chicas es el trabajo sexual. Recordemos que todas hemos sido expulsadas de nuestras casas a temprana edad, todas hemos sido expulsadas del sistema escolar y eso hace que nuestra expectativa de vida sea de 35 años. Reconocida activista trans, Isidora es la última víctima de la violencia en contra de quienes ejercen la prostitución. El 80% de la población de la diversidad sexual y de género ha sufrido algún tipo de violencia física durante los últimos 5 años. La mitad de esa violencia, al menos, es una violencia que ocurre en el espacio público. Nosotros tenemos un trabajo y en ese trabajo se van recibiendo información permanente de la situación que ellas viven. Y por supuesto que se hace un esfuerzo también con las policías para efectos de poder estar ahí, de generar el apoyo y el resguardo. Trabajo preventivo y mayor seguridad para evitar casos como el de Isidora. El compromiso de la autoridad que solicita el apoyo del Congreso para la aprobación de leyes de identidad de género y contra la discriminación. ¿Se acuerda usted de Steven Seagal, el actor de películas de acción famoso en los 80 y los 90? Bueno, artista marcial también, bueno. Fíjese que ahora trabaja como diplomático para el gobierno ruso y en esa función esta semana visitó a Nicolás Maduro, a quien le obsequió una katana. Ponga atención. Algunos lo recordarán por películas como Nico de 1988 o Alerta Máxima estrenada en 1992. Lo cierto es que Steven Seagal es hasta el día de hoy un actor ícono de las películas de acción. Dirigió, escribió y participó en cerca de 120 películas. Ese mismo actor que brilló a finales de la década del 80 llegó hasta el Palacio de Miraflores y le regaló a Nicolás Maduro una espada samurái, símbolo de liderazgo. Se trató de un encuentro que forma parte de la llamada diplomacia bolivariana de paz, a la cual asisten algunos líderes políticos y ciertas personalidades. Nicolás Maduro desenfundó y delante de las cámaras trató de dibujar espada en mano, el gesto técnico de los samuráis. Pero Steven Seagal no hace la visita en la calidad de figura de películas de acción, sino que llegó hasta Venezuela en representación del gobierno ruso. En noviembre de 2016 recibió la nacionalidad de ese país por parte del presidente Vladimir Putin y en 2018 fue designado como representante especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Incluso fue designado como encargado de los lazos humanitarios de ese país con los Estados Unidos.
Casi 40 años de carrera, 7 hijos y 4 esposas, entre ellas nada menos que la chica de rojo. Steven Seagal contrajo matrimonio en 1987 con Kelly LeBrock, una de las actrices más reconocidas de esa década. Un vínculo que terminó en un mediático divorcio, parte de la vida de un actor, cuyas películas ahora son material de culto. Nicolás Maduro incluso lanzó algunos golpes suaves contra el experto en artes marciales. Todo esto en una especie de juego diplomático que busca mostrar al mundo la firmeza de los lazos entre Venezuela y Rusia. De vuelta en nuestro país con una historia conmovedora. En la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una madre busca celebrar el cumpleaños número 13 de su hija. Como no cuentan con los recursos para hacerlo, decidieron intercambiar los cuadros que la menor pinta por cualquier cosa que les permita realizar la celebración. Jimena González y Jordan Hopia con la historia. Cada tarde, después del almuerzo y luego de las clases online, Darlene y su hermana Nayelin se instalan en este rincón de su casa en Pedro Aguirre Cerda. Dicen que cuando sean grandes quieren dedicarse al arte y la pintura. El vecino de allá nos pregunta siempre qué estamos haciendo. Estoy haciendo un cuadro que me pidieron para cambiarlo por otras cosas, para mi cumpleaños. Este jueves será un día especial en esta casa. Darlene cumplirá 13 años. Llegó junto a su madre, su tía y su hermana hace 5 meses a Santiago. Atrás dejaron Los Ángeles, en busca de una mejor opción, pero en medio de la pandemia el escenario ha estado complejo para esta familia. Ahora por lo menos gracias a Dios de recuperar la casa y todo, tengo unos arrendatarios y con eso vivimos. Ya. Y la pensión de mi hermana chica y eso. Viven en la casa que heredaron de su fallecida abuela. No les falta para comer, pero tampoco dicen están los tiempos para grandes festejos. Por eso se las rebuscan como pueden para celebrar el cumpleaños de Darlene. Yo creo que ella se merece que la premiemos y toda la cosa, por eso yo le dije a ella quería un cumpleaños. Yo le dije, por esta pandemia no se puede hacer cumpleaños ni nada, pero mamá, ofertemos los cuadros que estamos haciendo para ver si nos sale alguna cosita para el cumpleaños, ni que sea chiquitito, dijo. ¿Y este lo tenía a la venta? Sí. ¿Qué precio tiene este cuadrito? 1500. Su hermana de 9 años puso sus cuadros a la venta y a su madre se le ocurrió subir esta publicación a las redes sociales. Yo no pedí plata a nadie, solamente que quería intercambiar las pinturas que ella hacían por cositas para el cumpleaños de ella, incluso he hecho para cambiar por materiales para ella, para que sigan trabajando y todo. Una publicación que no tardó en llegar a los oídos de Mauricio de Casa Quiltro Restaurant, quien apenas supo que Darlene estaría de cumpleaños, quiso ser parte de la sorpresa y regalarle una torta, tal como lo ha hecho durante toda la pandemia, con cada familia que no tiene cómo festejar una fecha tan importante. Cuesta no quebrarse a veces, porque claro, hay emoción. Y los niños, sobre todo en los ojos, en el brillo, eso es impagable. El final y el efecto lo vemos después en una casa ahí en Pedro Aguirre Cerda. Volvemos a la casa de Darlene. Ni ella ni su madre sospechan de la sorpresa que viene en camino. Me la rebusco cualquier cosa, voy a vender cosas a la feria. Antes vendía en las micro, hacía flete en la feria. A veces los recursos simplemente no alcanzan. Por eso gestos como el de Mauricio y Casa Quiltro se agradecen. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué linda! Va con cariño para ti, así que nada. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Lo puedo abrazar? Sí, déjame un abrazo. Imposible resistirse a esta muestra de afecto tan desinteresada. Un abrazo de 5 segundos y con mascarilla entre dos desconocidos que se regalan un momento fraterno y cargado de solidaridad que emociona a todos en esta casa. Quería avanzar esto, de verdad. Si solamente quería algo chiquitito para ella y incentivar su pintura que ella hacía. Son los momentos de esperanza que regala esta pandemia, aquellos instantes que hacen pensar que no todo está perdido y que permitirán a Darlene y su familia celebrar sus 13 años con una torta sobre la mesa.
Cerca de 8 horas duró la reconstitución de escena del caso de Mario Acuña, víctima, usted recordará, de una brutal golpiza. Es una de las etapas finales de la investigación donde por ahora hay 3 carabineros que están en prisión preventiva. Mario, ¿cómo estás? Que estas situaciones no se vuelvan a repetir. El caso de Mario es conmovedor. Su vida cambió para siempre. Las lesiones le dejaron un daño irreversible. Mario se escondió allí en esa banca. Vinieron los carabineros, dice, lo tomaron y lo empezaron a golpear. Lo patearon en la cabeza unos minutos y luego lo tomaron y lo comenzaron a arrastrar hacia adentro del pasaje. Fue en una manifestación pacífica en el estallido social. Lugar, población Jorge Washington Wynn. Fecha, 23 de octubre 2019. En marzo de este año, la justicia formalizó a 3 carabineros, todos pertenecientes al piquete que actuó ese día. Los delitos, lesiones graves gravísimas con ocasión de tortura. Los uniformados son Víctor Lastra, Henry Cuellar y Jonathan Neira. Están en prisión preventiva. Peritos, equipos especializados, decenas de policías y representantes del Ministerio Público llegaron el martes hasta la plaza donde Mario sufrió el ataque. También trasladaron hasta ahí a los imputados, instancia clave en la investigación. Y se van tomando las declaraciones y de eso se genera un informe que tiene conclusiones asociadas a lo que se está investigando y aporta a la investigación para tener un mejor resultado. Una reconstitución de escena donde los involucrados entregaron su versión. Nos encontramos en presencia de una negativa absoluta de los integrantes de reconocer los hechos básicos, digamos. Aquí la tesis que trata de levantar Carabineros es que ellos no fueron y no pueden explicar por qué hay un Mario Acuña que a las 11:10 está bien y a las 11:20 llega a la casa destruido, digamos, después de haber caído detenido por Carabineros. Y mantienen, digamos, su versión en que lo habrían encontrado tendido, lo levantaron y con posterioridad lo mandaron a su casa. El estado en que dejaron a Mario Acuña Martínez después de la golpiza que él recibió es innegable. El daño que él tiene, el daño que su familia tiene, el abandono en el que han estado por mucho tiempo. Así que esperamos que se logre justicia. Mario Acuña ha evolucionado en su tratamiento, pero nunca nada volverá a ser como antes, nos dice su familia. Sigue al cuidado de una tía. Su núcleo íntimo está pendiente al desarrollo de los peritajes, cuando aún faltan algunos meses para el juicio oral, donde esperan lograr justicia y reparación. Estuvo 10 días intubado, 24 hospitalizado y más de 3 meses en recuperación. Esta es la historia de Alfonso Cárcamo, un enfermero que a sus 56 años logró vencer al COVID y retornó a su trabajo para seguir combatiendo por las vidas de otros. Su testimonio en el informe de Arnaldo Sepúlveda y Jordan Jopia. Mi nombre es Alfonso Cárcamo Manrique, yo soy enfermero clínico de servicio de urgencia. Trabajo acá hace 30 años en la clínica Dávila. Recorre estos pasillos desde 1991. El servicio de urgencia se ha convertido en su segunda casa, una en la que en el último año ha pasado más tiempo del que hubiese querido. Ha sido un trabajo intenso, muy intenso y no exento de fatiga, por supuesto, para quienes obviamente no estaban como acostumbrados a esto. Alfonso siempre ha estado desde este lado de la sala de atenciones al cuidado y resguardo de los pacientes. Pero hace un par de meses, una leve tos fue la primera señal de que eso podría cambiar. Hasta el minuto era una forma como leve de COVID.
y al día siguiente yo me enteré que estaba positivo el examen. Y al sexto día ya como que me empecé a ahogar. Ahí ya empecé a sentir que me faltaba el aire. Su estado de salud se complicó al punto que los roles se invirtieron. Pasó de enfermero a paciente, hospitalizado en la misma área donde solo días antes ayudaba a otros a enfrentar una batalla contra el COVID que ahora hacía propia. Aquí estuve yo en la 621. Me voy a morir, doctora, me voy a morir. Era como lo que era una pregunta reiterada, porque quería saber si realmente a pesar de que yo tenía toda la confianza de que no iba a ocurrir eso, igual quería sentir el apoyo del cuerpo médico y de todo el mundo para, en ese sentido, estar más tranquilo. Sus compañeros se convirtieron en su mayor esperanza. Fue intubado y pasó así varias semanas manteniendo en vilo a todo el personal de salud de esta clínica que lleva más de un año dando batalla a un virus difícil de vencer. Yo lo conozco hace muchísimos años y verlo hospitalizado, verlo acostado, conectado a un ventilador fue realmente súper impactante. Toca distinto cuando toca un compañero de trabajo. Preocupados de los detalles, se alimenta, no se alimenta, cómo respira, cómo está durmiendo, está bien dormido y bien acoplado al respirador mecánico, está logrando oxigenar adecuado y cuánto tiempo lo vamos a tener. Preguntas que no lograban obtener todas las respuestas que permitieran traer algo de calma al equipo, eso hasta que un día Alfonso despertó. Estaba mal ayer, le dije yo, parece que estaba mal ayer. No, me dice, si no fue ayer, esto fue hace 10 días, lleva usted 10 días acá. Pero ¿cómo 10 días? Dije yo, ¿tanto? Sí, claro, lleva 10 días. A pesar de los resguardos, el COVID atacó de manera fugaz y sorpresiva a este enfermero, que gracias a su empuje y la entrega de sus compañeros logró salir adelante. Otros no han corrido la misma suerte. A febrero de 2021 se registraban 70 funcionarios de la salud fallecidos por COVID y a mayo son más de 49.000 los contagiados. En la clínica Dávila saben del desgaste psicológico que ha tenido el equipo y por eso han incorporado algunas iniciativas. Hay talleres recreativos también como de expresión con otras personas, de poner en común lo que les está pasando, que eso es muy bueno. Incluso hemos creado cosas para las familias. Por ejemplo, que los niños puedan también participar de este taller recreativo y sus padres los acompañen. Aquí está el grupo de enfermeras y técnicos que están asistiendo a un enfermo COVID y es lo que me también, sin darme cuenta, yo por supuesto es lo que yo viví. Tras 10 días intubado y 24 hospitalizado, Alfonso, que no tenía enfermedades de base, volvió a labores administrativas 3 meses después de ser dado de alta y recién en enero de 2021 retornó al servicio de urgencias a seguir enfrentando la enfermedad que no logró vencerlo. Que a pesar de que nosotros nos enfermemos y a pesar de que nosotros caemos, en el camino no paramos, no cedemos y vamos a dar la pelea hasta el final. Uno dice, sí, le puede pasar, me puede pasar a mí, le puede pasar a mi familiar cercano, le puede pasar a un compañero de trabajo. Estas historias yo creo que sí pueden conmover a las personas y hacerlas entrar en razón definitivamente. No me veo haciendo otra cosa. Estoy plenamente a gusto en mi profesión. Es el sentir de Alfonso, un enfermero que ha estado de un lado y del otro de la camilla, un hombre que conoce las dos caras de una enfermedad traicionera que lo ha obligado a luchar por su vida y donde hoy pone todo el esfuerzo para recuperar las de otros. Chao, Melissa. Chao. Gracias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podrá publicar más en una de sus redes sociales favoritas. Facebook ratificó el bloqueo de su cuenta ahí y en Instagram por los próximos 6 meses. Sin embargo, él no se quedó tranquilo, mire. Dejaré hoy el hospital. No tengan miedo del COVID. No dejen que domine sus vidas. Han sido años de polémicas publicaciones en distintas redes sociales. Acaban de encontrar 50.000 votos anoche. Estados Unidos está siendo avergonzado por tontos. Porque el expresidente Donald Trump ha sido acusado de difundir desde fake news a incitaciones al odio a través de ellas. Ahora, debido a sus incendiarias acusaciones de fraude electoral antes del asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, la Junta de Supervisión de Facebook tomó una histórica medida.
mantendrá bloqueadas las cuentas del exmandatario en esta red e Instagram, que contaban con un total de casi 60 millones de seguidores. Hemos visto un esfuerzo organizado por difundir información falsa sobre la vacuna, sobre las pautas de salud pública para difundir racismo y organizar violencia en Facebook, de lo cual debería encargarse día a día. El exmandatario, como es de costumbre, no se quedó callado. Lo que Facebook, Twitter y Google han hecho es vergonzoso. La libre expresión ha sido arrebatada al presidente de Estados Unidos porque la izquierda radical lunática está asustada de la verdad. Además, como contraataque, lanzó su nueva plataforma digital. Se llama Desde el escritorio de Donald Trump, un blog donde solo él puede generar contenido, pero donde sus seguidores pueden compartir las publicaciones en Facebook y Twitter. Según Trump, este es un lugar para hablar con libertad y seguridad. Y aunque el fallo de Facebook fue avalado por algunos, también se llenó de críticas hechas por los partidarios de Donald Trump. El hecho que ambos lados nos critiquen significa que existen verdaderos desacuerdos sobre dónde deberían estar los límites de la libertad de expresión en la web. Y mientras Twitter dio de baja permanentemente la cuenta de Trump en enero pasado, la sanción de Facebook volverá a ser analizada dentro de 6 meses. Y aquí en nuestro país sigue el incendio en Bomberos. La Junta Nacional reconoció ante la Cámara de Diputados que la institución arrastra un déficit de 20.000 millones de pesos. Los parlamentarios exigieron respuestas para saber en qué se gastaron los recursos. El gerente, que fue despedido por doble rendición de cuentas y que recibirá una indemnización de más de 200 millones de pesos, conversó en exclusiva con 24 Horas. El informe es de Bárbara Gallardo y Verónica Moscoso. Mientras 40.000 voluntarios arriesgan sus vidas día a día en favor de la comunidad, la Junta Nacional de Bomberos se enfrenta a una investigación interna y otra en el Congreso por el uso de sus recursos. Esto luego que la Subsecretaría del Interior detectara un grave error en la compra de carros bombas rendidos 2 veces. Ese error terminó con la destitución de su gerente general. Luis Serpel, la cuestionada autoridad, rompió su silencio y conversó en exclusiva con 24 Horas. Doy esta entrevista en relación a poder aclarar esta situación. Ya, efectivamente sí, se hizo una rendición con un error administrativo y mi responsabilidad fue haber firmado la carta, solo la carta de conductora que llevaba a esta rendición. Ni siquiera a mí me llega la rendición por correo electrónico, porque no es mi parte validar al detalle esta situación. Dice que él tenía un equipo de trabajo y también superiores que aprobaron esas dobles rendiciones por 2.580 millones de pesos. Agregó que las observaciones que hizo la Subsecretaría del Interior en la compra de carros bombas solo fueron de forma, que a su juicio son errores muy comunes que se cometen en todas las compañías. No deberíamos tenerla, pero claramente nosotros manejamos un gran volumen de documentación, de información, y en este caso, producto de la pandemia y todo lo que estamos viviendo hoy día, que es teletrabajo, presencial, lamentablemente sucedió esta situación, que como te digo anteriormente, la responsabilidad claramente es mía por ser el gerente general de la Junta Nacional de Bomberos, pero aquí no hay ningún grado de intención de hacer una doble rendición. Descartó de plano que él haya usado esos dineros en favor personal o la Junta los haya mal utilizado. Los recursos no estaban en la Junta Nacional de Bomberos, sino que se habían ya gastado en el pago de estos carros. Pero lamentablemente se tomó la decisión de desvincular por una pérdida de confianza por parte del presidente de Bomberos de Chile hacia mi persona. Cree que esto fue una persecución y lo que más lamenta es que su sueldo y su millonaria indemnización de 218 millones de pesos se hayan hecho públicos. Yo pedí esta posibilidad porque cualquier cargo de gerente general tiene esta potestad de solicitarlo y también de verlo, y esto fue llevado a las diferentes instancias de aprobación para que se revisaran. ¿De dónde van a salir los recursos para pagar esa indemnización, teniendo en cuenta que hay compañías que reciben 56 millones de pesos para todo el año? Fue una de las preguntas que hizo la comisión de la Cámara de Diputados al presidente de la Junta Nacional de Bomberos en una nueva citación para que clarifique el uso de los recursos asignados por el Estado.
Creo que es importantísimo que tengamos claridad y transparencia absoluta, porque a mí me han dado cifras y me dicen que el déficit ascendería a más de 30.000 millones de pesos. Tengo la cifra exacta, pero entiendo que habrían sido del orden de los 20.000 millones de pesos, un poco más, pero cuando a mí me tocó asumir, ese déficit venía de arrastre. Y eso es lo que estamos en estos momentos viendo. ¿A quién se la deuda? ¿Dónde está esa deuda? El presidente nacional de Bomberos explicó que el endeudamiento obedece a la compra de carros bombas y materiales, también lo que se gastó en la reconstrucción de cuarteles destruidos por el terremoto que no han sido reembolsados por el gobierno. Y él reconoce dentro de su relato que existiría un déficit que se arrastra en bomberos de más de 20.000 millones de pesos, situación que nos parece grave, que muchos desconocíamos y nos parece importante clarificar y transparentar qué pasa con los recursos de los cuerpos de bomberos a nivel nacional y particularmente con la Junta Nacional de Bomberos. En los próximos días, la Junta Nacional, que es la encargada de administrar los recursos, deberá presentar el monto y el detalle de la deuda, de dónde saldrán los recursos para pagar el finiquito del gerente y si se han detectado otras dobles rendiciones, como ocurrió con esos 7 carrobombas. Hemos hecho preguntas específicas al presidente nacional y esperamos que en el transcurso de los próximos días tengamos las respuestas que permitan clarificar esta situación y, por cierto, traer tranquilidad a la institución. En las últimas horas, el diputado Leonidas Romero presentó una denuncia a la Fiscalía Nacional para que investigue estos hechos que podrían ser constitutivos de delito. Mientras tanto, hay una comisión interna que está revisando todos los movimientos financieros de los últimos 5 años. Atención con el siguiente caso. Hace 24 años fue condenado por un delito similar. Se trata de un abogado que está acusado de envenenar con metanol a una mujer en Quilpué. ¿El motivo? Cobrar un millonario seguro de vida. Le gustaba mucho socializarse con la gente. Ella era muy amistosa. Así la describe a su hermana Natalia Valdés López, fallecida hace casi 3 años. También alegre, cocinera y madre de 4 hijas. Carisma que la llevó a conocer en 2017 a este abogado, el mismo que habría terminado con su vida. Él le iba a hacer los papeles sobre mi hermana que quería una pensión alimenticia sobre su hija chiquitita. Este sábado la PDI lo detuvo en su hogar. Una orden de registro de detención en su contra por el delito de homicidio calificado. El abogado también le prometió ayudarla a formar un negocio y le sugiere contratar un seguro de vida. El 28 de junio de 2018 se juntaron a conversar. En la reunión, este hombre le habría suministrado alcohol metílico en un vaso de whisky, sustancia que habría provocado su deceso. A los 5 días él ya estaba cobrando el seguro. Así que, y de hecho a mí me llamaron al tiro por teléfono porque él se estaba haciendo pasar como el marido de mi hermana. Cosa que yo le dije a la persona que me llamó por teléfono, que era de la aseguradora, que yo le dije que mi hermana no era casada. Una de sus hijas la asistió antes de llegar al hospital de Quilpué, percatándose de algunos síntomas de envenenamiento. Mi mamá no se veía las manos, vomitaba, parecía un perrito envenenado. Es el efecto que provoca el metanol. Entra al sistema nervioso como uno de los elementos más clave y ahí te puede producir desde cualquier síntoma, desde compromiso de conciencia, que parece una borrachera, pero una borrachera que se prolonga en el tiempo. La sustancia fue detectada por un médico del hospital de Quilpué. Había un síntoma distintivo del diagnóstico que es la ceguera. Esa ceguera apunta, según señalan los médicos, que esto era envenenamiento por, digamos, ingesta de metanol. Conducta o patrón del imputado que se repite. En 1997 fue condenado por homicidio, asociado también al cobro de una póliza de seguro. El imputado lo convence a esta víctima de que saque un seguro de vida. Se pone de acuerdo con un interno de la cárcel de Los Andes que tenía salida al medio libre para que maten a esta víctima. Opera con cierto grado de conocimiento y de organización. Es frío, tiene conocimientos para poder eludir a la policía. El psicópata siempre es que logra vincularse efectivamente. Hoy, en prisión preventiva, arriesga cadena perpetua.
Es macabro todo lo que ha hecho, por eso te digo, él es un asesino en serie. Yo igual tenía miedo de que, no sé, podía venir a mi casa, él o quizás mandar a otras personas. Una luz de esperanza para esta familia que durante varios años busca justicia por la muerte de Natalia. La idea de Evelyn Matei de competir junto a Joaquín Lavín en la primaria de Chile Vamos sigue tensionando a la UDI. Parlamentarios y miembros del partido se mostraron contrarios a la iniciativa y solicitaron que la tienda gremialista compita con un solo candidato, con un candidato único. Flavia Cordela con la polémica. Muchas gracias por el honor de haberme permitido hacerme cargo de tu campaña durante todo este periodo. Fue la despedida del generalísimo a su candidata en la campaña presidencial del año 2013. Él anoche me dijo que él creía que debíamos hacer un vuelco en la campaña y que él debía irse, y a mí me dio ataque. Y aunque hoy la tensión existe, no ha derivado en un ataque, sí en una fuerte división entre las dos cartas presidenciales de la UDI, la que se acrecentó tras la carta de Lavín, con la que aseguró que el gremialismo debe llevar solo un candidato presidencial a la primaria de Chile Vamos. Lo que sabemos es que al menos la postura sorprendió a Matei. Para Lavín, esa es la mejor estrategia para que el oficialismo siga siendo gobierno. Sí, nos juntamos el sábado. ¿Usted sabía que él optaba por llevar solo a uno? No, nunca me lo dijeron. No, ¿él no se lo dijo a usted? Tampoco. ¿Se siente, siente, esto de llevar a solamente uno surgió ayer. ¿Se siente traicionado usted un poco por Lavín o no? No, la verdad es que cada persona se las arregla para tratar, ¿no es cierto?, de andar bien. Cruce entre las dos cartas presidenciales mejor posicionadas de Chile Vamos, lo que no ha sido nuevo en los últimos meses. Sí, cualquier cosa con tal de ser más popular y de ganar una elección es un camino peligroso. Eso es populismo. Eso fue luego de que Lavín se autodenominara como socialdemócrata, la puerta de entrada para Matei a una nueva aventura presidencial. La directiva del partido ya adoptó una decisión y será el Consejo General de la tienda el próximo 17 de mayo el que defina primero si la UDI participará con uno o dos candidatos. Tras eso determinaría al elegido. Que nadie me venga a decir que si es que nosotros nos dividimos, va a meterse un tercero. Pongan los números sobre la mesa y dejémonos de decir tonteras. Hoy día hay dos liderazgos muy consolidados, que son Giles y Jadwe. Uno de ellos dos va a estar en la segunda vuelta. Por tanto, hay mucho en juego como país, es un escenario complejo. Y por eso, en vez de dividir los votos, dispersar los votos, hay que concentrarse en un solo liderazgo. ¿Y en quién? Bueno, en que tenga mayor probabilidad de ganar en la segunda vuelta. Dos posturas al interior de la colectividad. Los presidentes regionales del partido enviaron una carta a la directiva solicitando un solo candidato. Lo mismo pidieron 21 diputados del sector, quienes además solicitaron que el nombre sea el de Lavín. En el Ejecutivo, en privado, se inclinarían también porque exista una sola carta. El gobierno va a ser absolutamente prescindente. Y por tanto, esa es una resolución que tiene que definir, en este caso, la UDI y el resto de los partidos de Chile Vamos. Esta instancia soberana, que es el Consejo General de la UDI, tome la definición lo más informada, transparente y democrática posible. Las próximas 2 semanas serán claves. El Consejo General del partido sesionará el primer lunes tras las elecciones y lo hará contrarreloj, porque las candidaturas deben inscribirse 24 horas después, el 18 de mayo, a 2 meses de las primarias presidenciales. Bien, pues les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Increíble cómo pasa el tiempo. 13 años ya desde la erupción del volcán Chaitén. Marcelo Lagos con nosotros para recordarnos de esa erupción tan singular. Tú nos recordabas, 2 años estuvo haciendo erupción el volcán. Casi. Son 13 años que no solamente hay que destacar la memoria de una erupción, sino que un proceso natural que marcó la vida de personas que habitaban en esa ciudad y en toda la zona de la región de los lagos, particularmente en este caso en la provincia de Palena. Marcó la vida de ese pueblo un antes y un después, ¿no? Pero varias características. Bueno, particularmente recuerden que la erupción fue importante, media, grande, una erupción con una columna eruptiva de casi 20 kilómetros de altura, que a los pocos días sencillamente la acumulación de materiales hicieron que el río Blanco desbordara
y dividir a la ciudad de Chaitén, miles de evacuados y todo un proceso de volver a la normalidad que ciertamente fue complejo en el espacio y en el tiempo y que de alguna forma nos puso en jaque en temas de cómo en Chile se gestiona el riesgo de desastre. Los aprendizajes de Chaitén ciertamente nos invitan a no volver a repetir el cómo se hizo en esa oportunidad. Claro, tú hablabas de volver a la realidad. Precisamente queremos ver cómo están los habitantes de Chaitén. ¿Se ha podido o no resolver los problemas de la ciudad? Tenemos el informe de Belén Arellano y seguimos de inmediato con Marcelo Lagos. En mayo de 2008, el volcán Chaitén despertó con furia. Cuando sintieron el estruendo en la mañana, tuvieron que arrancar. Las cenizas enviadas al aire y el posterior desbordamiento del río Blanco fueron suficientes para provocar una catástrofe de extremas proporciones en la localidad de Chaitén. Con lo que estaba a mano, miles de personas evacuaron dejando atrás sus casas. Que nuestro pueblo va a quedar sepultado en ceniza y da pena. Pena, sí. Los animales quedan acá. Y el trabajo de toda una vida. Sí. Hoy, a 13 años de la erupción, la localidad luce así. Reconstruida casi en su totalidad y con cientos de familias que regresaron al mismo lugar del que tuvieron que escapar. Sin embargo, mientras una parte del pueblo ya se puso de pie, todavía existe un Chaitén que esconde una cruda realidad. En pleno 2021, la ciudad aún no se recupera por completo. La división entre el sector norte y sur que dejó el paso del río Blanco es más que una separación geográfica. Mientras Chaitén Norte tiene servicios básicos, su vecino del sur solo cuenta con luz, pero no agua. Un problema que afecta sobre todo al sistema de alcantarillado. Llevamos años en la lucha de que esto se pueda regularizar. Simplemente estamos con todo el invierno, con las lluvias, se rebalsan las cámaras y todo eso. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Católica, parte de la localidad tiene habitabilidad condicionada por el peligro que significa el volcán, lo que se traduce en un complejo plan regulador para las nuevas viviendas. Para poder habitar en ese sector de manera segura, había que habilitar ciertas obras de mitigación. Algunas de ellas el Ministerio de Obras Públicas ya lo realizó, que fue un gran enrocado para proteger el río Blanco. Mientras algunos cargan con el peso de la catástrofe, otros buscan darle un significado al recuerdo de la erupción. Junto al río Blanco, en la ciudad de Chaitén, todavía podemos encontrar 9 ruinas. Inaugurado en enero, el Museo de Chaitén se levantó para conmemorar la historia del pueblo, lo que quedó atrás y lo que viene. Por eso, una de sus principales exhibiciones se relaciona con la ceniza que cayó hace 13 años. Generar un pasillo, como una trinchera, como un sendero, una excavación en donde tú pasas por entre medio de estas murallas de cenizas enrocadas. Entonces es una experiencia muy sensorial. Chaitén, un pueblo golpeado por una catástrofe que más de una década después no logra recuperar la plenitud que conocieron sus residentes y los miles de turistas que visitaban esta zona. Bueno, los problemas están lejos de estar resueltos. Veamos, me parece, las consecuencias del volcán, de la erupción, cómo impactaron la ciudad. Y tú nos decías también fuera de cámara un poco también cómo impactó su forma de vida de los chaiteninos, ¿no? Bueno, inicialmente hay que destacar que fue una erupción gigantesca, pliniana, subpliniana, hay una mezcla ahí, pero importante, estamos hablando de una erupción moderada a grande. Una columna eruptiva que se proyecta a la atmósfera y cuya capa de ceniza, las cenizas se propagaron por todo el continente, pasaron para Argentina, incluso llegaron al Atlántico. Hay imágenes de satélite increíbles al respecto. Estamos hablando de más de 8.000 evacuados, en una experiencia inédita, porque en la práctica sacar tanta gente, no tuvimos ninguna víctima producto de la erupción volcánica y sus productos, sí una mujer por una preexistencia en el proceso de evacuación embarcada hacia afuera de Chaitén. Pero no directamente asociado a la erupción misma. Claro, pero evidentemente fue un éxito el manejo y la gestión de la emergencia en el minuto. Se sacó rápidamente a toda la gente. Sin embargo, las consecuencias evidentes fue que el asentamiento humano de Chaitén fue ampliamente afectado por estos lahares secundarios, por la inundación y el desborde del río Blanco, lo que implicó un cómo abordar
esto. ¿Qué hacemos con Chaitén? Numerosos estudios indicaron hay que relocalizarlo. La construcción de otra ciudad que fue fallida. También, y acá hay procesos, hay temas, decisiones políticas, decisiones técnicas, decisiones académicas. Todo ello mezclado implicó que un Chaitén que originalmente era una sola unidad, donde el río Blanco lo bordeaba hacia el oriente y salía por el sur de la ciudad, después de la erupción, sencillamente el río Blanco cambia su posición y queda dividido en un Chaitén norte y sur. A partir de marzo del 2010 se decide que Chaitén sí puede ser habitable, en una mirada bien discutible, pero solamente el sector norte y no el sector sur. Sin embargo, el sector sur hoy día tiene más de 260 familias, que multiplica por 4, 260, debe indicar cuánta gente vive allí y que todavía no tiene una solución, por ejemplo, desde el punto de vista sanitario. El agua y el alcantarillado es un desafío que en 13 años no se ha solucionado. Y esa gente tiene acceso a internet hoy día, esas personas que habitan acá, que son chilenos y chilenas y también inmigrantes, tienen acceso a electricidad, pero no hay agua. No tienen alcantarillado. No tienen alcantarillado. Pero no solamente eso, o sea, está el tema de que Chaitén está expuesto a numerosos peligros. El volcánico, el peligro de tsunami, las remociones en masa. Es una ciudad que urgentemente necesita ser planificada de forma condicionada. Y eso implica decidir dónde localizo lo residencial, dónde lo crítico y cómo muevo la escuela y el hospital a zonas seguras, por ejemplo. Bueno, es una de las lecciones que deja la erupción del volcán Chaitén. Muy bien, Marcelo. Esta fue la erupción que nos hizo de alguna manera sistematizar el estudio de los volcanes en Chile, ¿no? Así es, pero más que sistematizar, particularmente se origina y llegan los fondos para el sistema de vigilancia volcánica que dirige el SENAGE Geomina en Chile y que es un ejemplo a nivel global para anticiparse al manejo potenciales de emergencias. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Iván. Buenas noches. A ver, ¿conoce usted a este grupo o se acuerda de este grupo? Miren, se trata de CNCO, una banda juvenil de Miami que estuvo en el año 2018 en el Festival de Viña. ¿Por qué nos acordamos de ellos ahora? Bueno, porque es una boy band que, según una encuesta, es el artista más popular en los 61 años en la historia de este certamen, dejando atrás a leyendas como Juan Gabriel, Rafael, incluso a Sting. Un resultado que generó debate entre los fanáticos y expertos del festival. Recuerda, esta presentación en Viña fue en el 2018, cuando el grupo CNCO se paró en la Quinta Vergara con más ganas que talento y más seguidoras que trayectoria. Se llevaron todos los premios, hasta el del público y algo más. Y es que a 3 años de su performance en el festival, la boy band de Miami se quedó sorpresivamente con otro logro. Son nada menos que el artista más popular en la historia del Festival de Viña. La encuesta online del canal oficial del festival confirmó a CNCO como los más populares en 61 años del festival, con 134.000 votos, seguidos de Daddy Yankee con 111.000 y el mexicano Juan Gabriel con 71.000 preferencias. Para muchos una elección sorpresiva, considerando que esta banda ni siquiera tiene un reconocimiento masivo entre el público chileno. CNCO, bueno, no lo ubica nadie, yo no sé qué... ¿No lo ubico? No lo ubico. No, CNCO no lo ubico. Son japoneses, creo. Ay, no, qué terrible, ni siquiera sé quiénes son. ¿No sabes quiénes son? No sé. ¿Lo ubica? Sí, pero... ¿Qué le parece que son? No sé, no es muy de mi época. Es como más de niño. Lo antiguo yo creo que Miguel Bosé. Juan Gabriel. ¿Sí? Para mí Juan Gabriel, sí. Isabel Pantoja. ¿Sí? Sí. Pero es que no está en mis manos, me enamoraba. Así. Un festival donde brillaron Julio Iglesias, Tom Jones, Sting, Miguel Bosé, Rafael, Ana, Gabriel o Isabel Pantoja, todas estrellas que revencieron el escenario de la Quinta y ahora quedaron en un segundo plano ante el dinamismo juvenil de CNCO, grupo con 5 integrantes y apenas 6 años de vida. Impacta que esté Juan Gabriel abajo de CNCO porque fíjate que el show de Juan Gabriel, yo soy un fanático de Juan Gabriel, lo vi todas las veces que estuve en Viña. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Los fanáticos de cualquier artista, los de Juan Gabriel, por ejemplo, podrían haberse organizado y también hacer que se fuera el número 1. Pero claro, ¿qué público hoy día está más activo en redes, se organiza mejor en internet? ¿Un público más adolescente, más joven? ¿O el público de clásicos como Rafael o Juan Gabriel o qué sé yo? Mire, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se ven hace tiempo. Unos chicos jóvenes que nosotros
jamás pensamos que iban a ser los preferidos. Pero ahí se ve lo que significa la participación en las redes sociales, lo que significa Internet en el mundo. Eso para entender su triunfo en esta encuesta, aunque para los expertos significa otra cosa: el poco conocimiento de la rica historia de un festival con 6 décadas y miles de artistas provenientes de nada menos 44 países. Aquí hay una cosa como de una memoria a corto plazo que finalmente termina por opacar los grandes números que a mi juicio son los más populares de Viña. Una elección al menos discutida, polémica, la efervescencia de CNCO y los seguidores que arrasaron en popularidad y también dejaron en un segundo plano jornadas y nombres memorables que alguna vez se llenaron de gloria en vida. ¿Se abre una caja con una olla de grillos para todos o para nadie? Yo creo que lo doble contrato es algo que siempre existió y va a seguir existiendo. Escándalo en el fútbol chileno. El Tribunal de Disciplina de la ANFP ha decidido expulsar a Lautaro de Buin del fútbol nacional. Este club tiene 5 días para apelar. Hay un problema muy serio. Los jugadores pueden quedar sin trabajos por una cesantía brutal. La ANFP ha tomado esta decisión porque existe la más clara y rotunda convicción que Lautaro ha realizado prácticas irregulares dentro del fútbol chileno. Un club con historia creado el 1 de febrero de 1923 en el sur del Gran Santiago, en la comuna de Buin. El Club Social y Deportivo Lautaro sobrevivía como podía hasta que en 2021, en una temporada de ensueño, lograron ascender a Primera B. O sea, lograron algo inédito acá, la comuna Buin, pero bueno, lamentable lo que está pasando. Aún no lograban debutar porque el club estaba siendo investigado por el directorio de la ANFP y este miércoles hubo resolución. Se sanciona de manera categórica acciones que contravienen gravemente la normativa interna de esta asociación. En palabras simples, el Tribunal de Disciplina de la ANFP expulsó de toda competencia a Lautaro de Buin. Ellos han tenido harto apoyo del pueblo Buin, pero con esto yo creo que... porque tenía hasta auspiciadores de Buin aquí ya. Y ahora con esto, toda la inversión que se hizo, no es muy bueno. El abogado del cuadro en cuestión comienza la defensa, sabe que tienen 5 días para apelar, pero ¿qué posibilidades tienen de dar vuelta a la situación? Es un fallo que es tremendamente injusto, gravoso absolutamente. Las denuncias son en contra del manejo de sus dirigentes. La ANFP presentó una acusación por falsear documentación en los contratos de 2 jugadores, de Hans Martínez y José Barrera, lo que es duramente penado por el reglamento del fútbol chileno. Para nosotros siempre existió una situación normal, acotado a esos 2 jugadores, ya ni siquiera es un secreto a voces, que muchos clubes y muchos jugadores tienen esta situación, ¿cierto?, de contratos o de situaciones no reguladas en el contrato que se inscribe en la NFP. Y es una práctica que todo el mundo lo usa, el 95% de los clubes. Es la palabra del capitán del equipo, Rodrigo Canosa. Aún no entiende la decisión y arremete diciendo que la mayoría de los clubes del fútbol chileno tiene el formato de doble contrato. Yo creo que lo doble contrato es algo que siempre existió y va a seguir existiendo. Acá, en todos lados del mundo. O se abre una caja o una olla de grillos para todos o para nadie. El CIFUB, una vez que se tome una resolución final, tiene claro que pedirán la apertura del libro de pases para los jugadores que podrían quedar sin trabajo. No se nos pasa por la cabeza que nos desafilien y nada, que podamos jugar. Por el momento lo que pensamos es en tratar de que el club pueda dar vuelta a la situación esta y que podamos jugar. Una noticia que remeció al fútbol chileno, la expulsión de un equipo que en todo caso tendrá 5 días para apelar. Esta historia aún tiene un capítulo por contar. Fiesta grande en Appiano Gentile. En el lugar de concentración del Inter estuvieron todos los dueños chinos, el técnico Conte y la plantilla con Alexis y Arturo Vidal, los 2 chilenos campeones de Italia. Después de 11 años festeja el Inter. La única duda es saber si estos 2 muchachos, Arturo y Alexis, quedarán en la plantilla del campeón para el próximo año.
Uno a uno llegaban las figuras del Inter al centro de entrenamiento. Algunos como Romelu Lukaku tocaban la estrella 19, otros como Alexis lo hacían acompañados. Arturo llegaba en solitario pero abrazado de Lautaro Martínez al momento de comenzar la práctica que tuvo la celebración que merecían. Champán, abrazos, cánticos y brindis. El rey fue la figura a la hora de los festejos. Manteo respectivo a Antonio Conte con Arturo haciendo fuerzas para levantarlo. Luego, un partido de relajo en donde Alexis pasó de la frustración a la alegría con lo que él mejor sabe hacer. Después los respectivos posteos y fotografías en redes sociales. Ahí Arturo puso la cuota de emoción. Salimos de Chile hace muchos años, teníamos el sueño de conquistar el mundo sin saber lo que la vida nos tenía preparado. Y luego de todos estos años, con mucho sacrificio, esfuerzo, compromiso y perseverancia, hemos logrado cosas muy importantes, sabiendo que aún quedan muchos sueños por cumplir. Otra para Alexis, tiene espacio Alexis. Qué linda la de Alexis, Arturo. Se juntaron los genios. Una historia llena de alegrías de dos de los máximos referentes de nuestra historia, tal y como lo mencionó el rey. Ya son 5 títulos juntos. Ahora vuelven a campeonar, esta vez en Italia, cada uno aportando desde su vereda, pero con la incertidumbre de lo que se vendrá. ¿Estará dispuesto Alexis a seguir siendo la tercera opción en el ataque interista? ¿Soportará Arturo la idea de no ser titular indiscutido? Aún restan 4 fechas para que termine la temporada. Veremos qué deciden estos dos chilenos que por ahora festejan en Italia. El 29 de mayo. Una linda oportunidad perdió Huachipato hoy jugando con uno más. Tempranamente fue expulsado un jugador de Central. Y lamentablemente, y Copa Sudamericana, el fútbol chileno está penúltimo. Excluyendo este partido, 0.6 de rendimiento. Los peruanos son los únicos que están abajo de nosotros con 0%. Realmente pobre, por no decir vergonzoso, lo de nuestros equipos en los torneos internacionales. Comerciales y después siguen las noticias con Connie y con Iván. Otra persona que... La impotencia que estaba pasando como familia. Es un tema entendida como política de partido. Asumió su derrota. Escucharse la voz inmortal de Salvador Allende. La historia de una meteórica carrera política, aunque con Pablo Iglesias, dicen los analistas. Cita, por supuesto, 24. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer y luego The Good Doctor. No se lo pierda, que tenga.